pero esa cobertura hacia una monarquía que no existe, eso también nos ha hecho daño, Jorge. Y yo soy parte también de la comunicación, porque tengo formación como comunicadora, y he podido hacer una crítica desde la subjetividad con la que ha sido cubierta la Asamblea. Eso también lo hemos analizado en diferentes espacios, demuestra que la oposición ha estado presente en los medios de comunicación. Y lo digo en general, no en los el gobierno también ha estado presente, por supuesto, y todos los días. Estamos de acuerdo en que aquí sobran las calificaciones, que más bien lo que tenemos que promover es un gran acuerdo y una concertación, ¿verdad?, en donde sí sea posible hablar de diferentes perspectivas y de diferentes oportunidades. Eso es algo que le ha distinguido a Movimiento País de la partidocracia y de los movimientos tradicionales. ¿Cómo se conformó Acuerdo País? Eso es un proceso importantísimo que debemos rescatar y que debe también significar para los otros partidos políticos que quieren recuperarse las posibilidades de transformarse y de recuperarse, como había dicho. Marcela Olguín tiene para usted, doctora, una pregunta. Marcela, adelante, por favor. Sí, doctora Alvarado, buenos días. El presidente Correa habló hace pocos días y se refirió al expresidente Lucio Gutiérrez como el candidato de la derecha. ¿Es quizá la intención del presidente de la República polarizar el escenario de esta manera para que existan únicamente, en este caso, dos candidatos y la gente deba escoger entre el presidente Correa y el expresidente Gutiérrez con el ánimo quizá de que no existan otras voces, otra oposición? A mí en este momento no se me ocurriría decir quién puede ser un nuevo candidato presidencial. Y eso es justamente la forma en que yo visibilizo la ausencia de nuevos liderazgos políticos, inclusive al interior de la Asamblea. Polarizar y determinar que existe una alternativa, aún así, en ese extremo, significaría que existen. Yo no encuentro en este momento a alguien que visiblemente tenga una propuesta, que maneje esa propuesta, que la debata, que la argumente y que la fundamente y que no escandalice al país. Las propuestas que yo he escuchado o los discursos que he escuchado, particularmente de representantes del Partido Social Cristiano, ya casi rayan en lo ridículo. Son partidos que definitivamente han sistematizado la peor forma de hacer política en el país. Esos son la negación de los partidos. Entonces, en ese sentido, difícilmente podríamos creer que alguien desde aquellos partidos puede significar una opción presidencial. Pero el presidente mismo lo propuso, fue él quien dijo en días anteriores, le insisto, que sería Lucio Gutiérrez el candidato de la derecha. En este caso, entonces, la decisión, de acuerdo a la lectura que yo estoy haciendo, la decisión de los votantes podría ser entre Correa y Gutiérrez. Y ante esa eventualidad, pues ahí veremos qué es la construcción democrática que se está promoviendo y que busca la ciudadanía. Si un retroceder y volver a algo que ya supimos cómo funcionaba, esa ausencia completa de una propuesta y de un proyecto de país que tiene que funcionar a un corto y largo plazo, o tal vez volvemos a esa posición tan absurda de creer que la ciudadanía no se construye desde los ciudadanos, que fue uno de los grandes errores. Doctor Alvarado, el gobierno y el partido político de gobierno Alianza País se sienten cómodos o incómodos sin oposición. A mí me incomoda no tener una oposición de calidad o que no exista el debate como hubiéramos querido que exista al interior de las mesas constituyentes. Pero, por ejemplo, en la asamblea, y por ejemplo Pablo Lucio Paredes, un hombre muy bien formado, muy bien estructurado, él dice, se presenta una propuesta de la oposición o de quienes no están en Acuerdo País y simplemente la meten en un cajón y no le dan bola. Y después se toma votación, levantan la mano la mayoría de Acuerdo País y aprobado. ¿Con razón o sin ella? Simplemente con la fuerza de los votos. La fuerza de los votos son la fuerza de los votos, es la fuerza de la democracia. No cabe duda. No hay dictadura de votos. Lo de Pablo Lucio Paredes... De acuerdo, pero el ganar con los votos no significa no hacer caso, ni debatir, ni discutir las ideas de la oposición, especialmente cuando la oposición, o en este caso, asambleístas como Pablo Lucio Paredes, pueden tener buenas ideas sobre la base de su conocimiento profundo de algunos temas nacionales. Y frente a esto, Jorge, es importante también distinguir que lo que se hace en la Asamblea probablemente responde también a una concepción ideológica del país que queremos. No existen constituciones neutras y en ese sentido me parece que hay una confusión con ciertos compañeros que yo sé proponen, tienen muy buenas propuestas, pero no siempre serán escogidas de aquellas porque la construcción ideológica que nosotros promovemos es otra. La que proponemos es analizar al Ecuador en un contexto de integración latinoamericana que está dando un giro a la izquierda y a una izquierda progresista. En el sentido de las propuestas que establece... Alfonso Javier decía, muy cercana al comunismo. Esa
esa es una mentira, una más de todas aquellas que yo, eso sí, descalifico. Llamarnos saloneros políticos, lo que está reproduciendo es el esquema con el que probablemente el Partido Social Cristiano trabajaba, a través de León, o para llegar a León Febres Cordero, ¿no? Eso de la construcción de la propuesta y de todo el debate que nosotros llevamos siempre a cabo como Acuerdo País, también ha considerado muchísimas veces, hablo en el caso de la mesa legislativa, la participación de León Roldós, por ejemplo, la propuesta y el conocimiento de León Roldós, la generosidad de varios otros compañeros como Lenin Hurtado, como Gilberto Guamangate, como Jimena Borges. Que son aliados del gobierno, en definitiva. No sé si sean aliados del gobierno o no aliados del gobierno, porque eso significaría que contamos con ellos para el simple cálculo matemático de los votos, y eso sería siniestro para el caso de todos estos compañeros quienes muchas veces han apoyado. Podría ser siniestro, pero sería auténtico. No es así. En el caso de la mesa legislativa nosotros sabemos distinguir quienes proponen alternativas y quienes únicamente asisten a ella el momento de la rueda de prensa. Hoy tuvimos claras muestras en la semana que pasó, claras muestras de aquello. Doctor Alvarado, le agradezco muchísimo por haber estado esta mañana de domingo aquí en día 7 desde Montecristi, la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, donde la doctora Rosana Alvarado es integrante como representante de Alianza País. Y tengo que decirlo, una de las buenas asambleístas, y tengo que decirlo más, una de las pocas buenas asambleístas que hay en la Asamblea. Hay pocos que se han destacado, hay pocos que han aportado, y la doctora Alvarado es sin duda una de ellas. Gracias, señoras y señores, por su compañía. No puede haber democracia, y me refiero, claro, a una democracia auténtica, verdadera, operativa, sin una oposición que sirva de contrapeso al poder enorme que siempre, en toda circunstancia, tienen los gobiernos. Pero, por supuesto, la oposición no puede ser en democracia una fuerza de demolición que rechaza todo y no le gusta nada, ni puede ser, menos aún, un grupo conspirativo que se mueve en las tinieblas de la conspiración y el golpismo. No, la oposición debe ser una fuerza positiva, constructiva, que no se oponga a todo, sino solamente a lo malo, y se oponga a lo dañino, y que, sobre todo, presente propuestas alternativas, de manera que el ciudadano, en ejercicio pleno de los derechos, las garantías y libertades que son características privativas de la democracia, elija cuál es el camino por el que quiere que transite el país. Ese y no otro es el camino de la oposición que el Ecuador necesita. ¿La tendremos pronto? El tiempo lo dirá. Gracias otra vez. Buenos días de este domingo.